el día de ayer, lo que estaba ocasionando Culiacán despertó con el rugido ensordecedor de algo que sus habitantes nunca habían visto antes. Dos helicópteros Black Hawk artillados sobrevolaron la ciudad a una altura tan baja que los vecinos podían ver claramente a los elementos militares portando armas de grueso calibre en ambos flancos de las aeronaves. La cosa es que esto no fue un sobrevuelo rápido. Estamos hablando de una hora completa de operación aérea constante, girando en círculos sobre sectores específicos como Las Quintas, Tierra Blanca, Tres Ríos y Miguel Hidalgo. Para entender la magnitud de esto, hay que recordar que los operativos rutinarios no duran tanto tiempo ni requieren este tipo de despliegue. Lo que llamó la atención fue el patrón de vuelo. Estos helicópteros no estaban simplemente patrullando, estaban haciendo círculos constantes en un radio específico, como si estuvieran buscando algo o a alguien muy particular. El ruido era tan fuerte que los vecinos de Mezcales, 6 de enero, Loma de Rodriguera y Lombardo Toledano salieron de sus casas para documentar lo que estaba pasando, y aquí viene lo interesante. El gobernador Rubén Rocha intentó explicar la situación diciendo que se trataba de operativos silenciosos que requieren el sobrevuelo de helicópteros para apoyar a los elementos que están trabajando en tierra. Pero la realidad es que nadie del Ejército, Marina o Guardia Nacional se dignó a dar información oficial sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Los ciudadanos no se quedaron callados. Videos y fotos comenzaron a circular masivamente en redes sociales, mostrando la intensidad del operativo. Se podían ver claramente las leyendas de Fuerzas Armadas en las aeronaves y el armamento que portaban los elementos a bordo. Esto no era un ejercicio de entrenamiento, la diferencia con operativos anteriores era abismal. Nunca antes se habían visto helicópteros artillados por ambos flancos operando de manera tan intensa y durante tanto tiempo en zona urbana. La pregunta que todos se hacían era obvia: ¿por quién venían? Mientras los helicópteros mantenían su patrullaje aéreo, en tierra comenzaron a reportarse movilizaciones de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, específicamente gente de Arfuch, en distintos puntos de la ciudad. La coordinación entre aire y tierra era evidente. Para las 7 de la noche, cuando comenzó a caer la oscuridad, los helicópteros finalmente se retiraron sin que ninguna autoridad reportara resultados oficiales. Pero el mensaje había quedado claro: alguien muy importante estaba en la mira. Lo que nadie sabía es que este operativo era solo el preludio de algo mucho más grande que estaba por desarrollarse en las calles de Culiacán, una cacería que revelaría hasta dónde está dispuesto a llegar Omar García Harfuch para capturar a los objetivos más valiosos del cártel de Sinaloa. La metodología de García Harfuch no es casualidad. Este operativo tenía todas las características de una cacería planificada con precisión militar, y hay razones muy específicas por las que se enfocaron en esas zonas particulares de Culiacán. Cuando hablamos de Las Quintas, Tierra Blanca y Tres Ríos, no estamos hablando de colonias elegidas al azar. Estos sectores han sido históricamente puntos de operación y refugio para estructura de alto nivel del cártel de Sinaloa. La inteligencia federal tenía información muy específica sobre movimientos en estas áreas. El patrón de sobrevuelo reveló una estrategia sofisticada. Los helicópteros no solo cubrieron las zonas principales, sino que extendieron su radio hacia Villa Bonita, Boulevard Agricultores, Plan de Ayala, Estanza Torralba, Nakayama y Renato Vega. Esta red de vigilancia aérea sugiere que tenían información de múltiples ubicaciones donde podría encontrarse el objetivo. Pero aquí viene lo que realmente confirma que esto era una operación mayor: la simultaneidad de eventos en tierra. Mientras los Black Hawk mantenían su presión aérea, comenzaron a reportarse detonaciones de arma de fuego en exactamente las mismas zonas que estaban siendo sobrevoladas. 21 de marzo, Plan de Ayala, Villas del Real, Estanza Torralba y Colonia Florida se convirtieron en epicentros de violencia. No era coincidencia. Los grupos criminales estaban respondiendo a la presión federal con violencia, lo que confirma que el operativo había tocado nervios muy sensibles. La coordinación fue impresionante. Elementos de Harfuch fueron reportados en Fobiste Diamante en una persecución directa con civiles armados. Al mismo tiempo,
Guardia Nacional y Ejército se movilizaban por la 21 de marzo y otros puntos estratégicos. Era una operación multiinstitucional de gran envergadura. Lo que diferencia este operativo de otros es la persistencia. Una hora de sobrevuelo constante no es para intimidar, es para mantener vigilancia sobre un área mientras se desarrolla una operación compleja en tierra. Los helicópteros estaban proporcionando cobertura y apoyo a equipos que evidentemente estaban trabajando la captura de alguien específico. La respuesta violenta inmediata también nos dice algo importante. Quien fuera el objetivo tenía la capacidad de coordinar contraataques en múltiples puntos de la ciudad. Esto apunta a alguien con estructura suficiente para activar células operativas en diferentes colonias simultáneamente. El silencio oficial durante toda la operación fue estratégico. En operativos de esta magnitud, filtrar información puede comprometer no solo la operación en curso, sino también la seguridad de los elementos participantes. El secreto era necesario para mantener la ventaja táctica. La violencia que siguió al operativo aéreo confirmó una cosa: habían dado en el blanco. La respuesta criminal fue inmediata, coordinada y brutal, lo que nos dice que efectivamente estaban presionando a alguien muy importante en la estructura del cártel. Todo comenzó con las detonaciones reportadas simultáneamente en múltiples colonias. 21 de marzo, Plan de Ayala, Villas del Real, Estanza Torralba y Colonia Florida se convirtieron en zonas de guerra en cuestión de minutos. Pero esto no era caos aleatorio, era una respuesta estratégica a la presión federal. El primer incidente grave ocurrió cuando reportaron a una persona privada de la vida al interior de un vehículo que había chocado, aparentemente tras recibir impactos de bala. Este patrón de violencia escaló rápidamente cuando elementos de seguridad confirmaron enfrentamientos activos en Boulevard Agricultores, pero la cosa se puso más intensa cuando la violencia se extendió hacia CU y Los Ángeles, donde se escucharon más detonaciones. La geografía de los ataques revelaba algo importante. Estaban tratando de crear múltiples frentes de distracción para las fuerzas federales. En la colonia Miguel Hidalgo, un grupo armado atacó directamente un taller donde estaban estacionados 4 vehículos. Un Dodge Stratus, un MG, una camioneta Ford Explorer y una Chevy Pickup fueron acribilladas a balazos por gatilleros que dispararon desde un vehículo en movimiento antes de darse a la fuga. El ataque más significativo ocurrió en Isla Musalá, donde un domicilio de 2 pisos fue tiroteado con armas largas. Los atacantes llegaron, efectuaron múltiples detonaciones contra la vivienda la Avenida del Espíritu Santo y del Carmen, y se retiraron dejando una camioneta Ford Ranger roja abandonada con los cristales completamente destrozados. La coordinación de estos ataques no era casualidad. Mientras los helicópteros mantenían su sobrevuelo, las células criminales activaron una respuesta defensiva que incluía ataques a objetivos civiles para desviar la atención de las fuerzas federales. La movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva fue masiva. Patrullas se dirigían constantemente hacia las quintas y otros sectores donde se registraban los incidentes, pero la rapidez de los ataques y la coordinación de las huidas sugería que los grupos criminales tenían información en tiempo real sobre los movimientos policiales. Lo más revelador fue el timing. Cada ataque ocurrió exactamente cuando los helicópteros estaban sobrevolando las zonas cercanas, como si estuvieran enviando un mensaje claro: si nos presionan, la ciudad pagará las consecuencias. Esta escalada de violencia confirmó que el operativo federal había logrado su objetivo de generar presión real sobre la estructura criminal. La respuesta desesperada y coordinada revelaba que quien fuera el objetivo tenía tanto poder como para activar múltiples células operativas simultáneamente. Para entender por qué Harfuch eligió este momento para lanzar una operación de esta magnitud, hay que analizar lo que estaba pasando dentro del cártel de Sinaloa. Y es que justo el 10 de junio, un día antes del operativo con helicópteros, había ocurrido algo que cambió completamente el panorama. En la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, se registró una tracatera que reveló fisuras profundas en la organización. Hombres al servicio de Isidro M. se enfrentaron directamente con un grupo enviado por Iván M., y lo que pasó ahí nos dice mucho sobre la situación interna del cártel. El grupo de Iván llegó presuntamente liderado por alguien apodado El Pelucas, quien era comandante de esa célula. Su misión era clara: realizar pintas en Tepuche donde presumían su presencia, y más importante, una supuesta nueva alianza con gente de Jalisco. Esto no era solo territorial, era una declaración de guerra interna, pero la respuesta fue inmediata. Los hombres de Isidro M.
identificados como aliados de los del sombrero, llegaron y lograron ahuyentar al grupo rival. No se conformaron con expulsarlos, borraron todas las pintas que habían dejado y grabaron un mensaje directo dirigido al Pelucas. En el audio que se filtró, se escucha claramente: «Ya estamos acá, les vamos a ver los pinches carros que traigo loco andar rayando Pelucas salgan. Ya fuimos y los correteamos para la loma de Rodriguera y no salieron loco vinimos y te cortamos para Lado Blanca y aquí viene lo interesante». Mencionan específicamente Loma de Rodriguera y Tierra Blanca, exactamente las mismas zonas que serían sobrevoladas por los helicópteros de Harfuch al día siguiente. La coincidencia no existe en estos niveles. La división interna del cártel creó una ventana de oportunidad perfecta para las fuerzas federales. Cuando una organización criminal está fracturada internamente, sus sistemas de protección e información se debilitan considerablemente. Los recursos se destinan a pelear entre ellos en lugar de defenderse de las autoridades. La supuesta alianza con gente de Jalisco que presumía el grupo del Pelucas era particularmente preocupante para la estructura tradicional del cártel de Sinaloa. Esto sugería que Iván Archibaldo estaba buscando apoyos externos para fortalecer su posición en el conflicto interno. El timón del operativo federal no fue casualidad. Un día después de que se evidenciara públicamente esta división, los Black Hawk estaban sobrevolando exactamente las zonas donde había ocurrido el desplazamiento del grupo del Pelucas. Harfuch había identificado el momento perfecto para aplicar presión máxima. La inteligencia federal claramente estaba monitoreando estos conflictos internos y aprovechó la distracción para lanzar una operación que, en circunstancias normales, habría enfrentado una resistencia mucho más organizada y efectiva. Los helicópteros Black Hawk que sobrevolaron Culiacán no eran aeronaves de vigilancia rutinaria. Estamos hablando de máquinas de guerra artilladas por ambos flancos, con personal militar visible portando armamento de grueso calibre. Este despliegue tecnológico tenía un propósito muy específico. La diferencia con operativos anteriores era evidente. Los vecinos reportaron que podían ver claramente a cada elemento a bordo de los helicópteros, las armas que portaban, y hasta las leyendas de Fuerzas Armadas en las aeronaves. Esto significa que volaban a una altura deliberadamente baja, diseñada tanto para intimidación como para efectividad operativa. El patrón de vuelo circular durante una hora completa no es estándar en operativos de captura rápida. Esta duración sugiere que estaban proporcionando cobertura aérea a una operación compleja en tierra, posiblemente un cerco que requería tiempo para completarse efectivamente. Mientras tanto, en tierra, la coordinación multiinstitucional era impresionante. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la gente de Harfuch, trabajaban simultáneamente con Guardia Nacional y Ejército Mexicano en múltiples puntos de la ciudad. La evidencia de esta coordinación se vio cuando elementos de la Guardia Nacional aseguraron 2 camionetas con balazos en alturas del sur, una Jeep Campes blanca y una Volkswagen Tower gris. Estas no eran capturas casuales. Eran parte de una red de aseguramiento que se extendía por toda la zona de operación. La persecución reportada en Fobiste Diamante, donde elementos de Harfuch enfrentaron directamente a civiles armados, demostró que la operación no era solo de vigilancia. Había contacto directo y enfrentamientos activos entre fuerzas federales y grupos criminales. Lo que realmente destaca es la capacidad de mantener presión simultánea en múltiples frentes. Mientras los helicópteros mantenían vigilancia aérea sobre las Quintas, Tierra Blanca y Tres Ríos, equipos terrestres operaban en sectores como Miguel Hidalgo, donde ocurrieron los ataques a vehículos. La tecnología de comunicación y coordinación demostrada sugiere un nivel de preparación que va más allá de operativos reactivos. Esta era una operación planificada con inteligencia previa, recursos asignados específicamente y objetivos claros definidos con anticipación. El factor psicológico del despliegue aéreo tampoco debe subestimarse. El ruido ensordecedor de los helicópteros, descrito por testigos como algo que alertó a más de uno de los vecinos, cumplía una función de presión psicológica sobre cualquier objetivo en tierra. La respuesta ciudadana, documentando masivamente el evento, también formaba parte de la estrategia. La viralización de videos y fotos en redes sociales amplificaba el mensaje de que las fuerzas federales tenían capacidad total para operar en cualquier zona de la ciudad con impunidad.
Esta demostración de fuerza tecnológica y coordinación operativa enviaba un mensaje claro no solo al objetivo específico, sino a toda la estructura criminal. La época de zonas seguras había terminado, la selección de zonas para el operativo no fue aleatoria. Cada sector sobrevolado y cada punto donde se registraron incidentes forma parte de una red geográfica que revela la estrategia tanto de las fuerzas federales como de los grupos criminales. El eje norte de la ciudad se convirtió en el epicentro de la acción. Las Quintas, conocido por ser un fraccionamiento donde históricamente han operado células de alto nivel del cártel, fue uno de los puntos de mayor intensidad en el sobrevuelo. Tierra Blanca, con su historial en conflictos del narcotráfico, completaba este corredor estratégico junto con Tres Ríos, pero la operación se extendió hacia el centro de manera calculada. Los reportes de helicópteros en el sector de la Universidad Autónoma de Occidente y en zona Humaya demuestran que el cerco aéreo cubrió rutas de escape tradicionalmente utilizadas para moverse entre la zona norte y el centro de la ciudad. El Boulevard Álvaro Obregón se convirtió en un corredor de tránsito aéreo donde varios ciudadanos documentaron el paso de los helicópteros a muy baja altura. Esta avenida conecta sectores clave y su vigilancia desde el aire impedía movimientos discretos entre zonas. Los ataques criminales también siguieron un patrón geográfico revelador. El tiroteo en la colonia Miguel Hidalgo, donde 4 vehículos fueron acribillados en un taller del Boulevard Francisco y Madero, ocurrió en una zona de fácil acceso a múltiples rutas de escape hacia la periferia de la ciudad. El ataque más significativo en Isla Musalá, donde tirotearon un domicilio en la Avenida del Espíritu Santo y del Carmen, se ubicaba en un punto estratégico para controlar movimientos hacia la zona sur de Culiacán. La camioneta Ford Ranger abandonada con cristales destrozados evidenciaba la prisa de los atacantes por abandonar la zona. Plan de Ayala, Villas del Real y Estanza Torralba conformaban un triángulo de violencia que respondía directamente a la presión aérea. Estas colonias están conectadas por una red de calles que tradicionalmente han servido como rutas de escape rápido hacia la periferia urbana. La expansión hacia sectores como Mezcales, 6 de enero y Loma de Rodriguera completaba una red de vigilancia que cubría prácticamente todas las rutas tradicionales de movimiento de la estructura criminal. Lombardio Toledano, incluido en el patrón de sobrevuelo, conecta con accesos hacia carreteras que comunican con municipios vecinos. Villa Bonita y Nakayama, mencionados en los reportes de sobrevuelo, forman parte de una red secundaria de vigilancia que impedía movimientos hacia zonas tradicionalmente consideradas seguras por los grupos criminales. La coordinación geográfica entre sobrevuelos e incidentes violentos revela que tanto fuerzas federales como grupos criminales tenían mapas operativos muy específicos. No era una cacería ciega, era una operación de cerco con puntos de presión calculados y rutas de escape monitoreadas. Esta red geográfica también explica por qué la operación duró 1 hora completa. Cubrir efectivamente todas estas zonas y mantener presión constante requería tiempo y coordinación precisa entre múltiples equipos operando simultáneamente. El operativo del 11 de junio no fue solo una demostración de fuerza militar, fue una operación de guerra psicológica diseñada para quebrar la confianza y seguridad de la estructura criminal. Y la estrategia funcionó exactamente como estaba planeada. El vuelo a baja altura durante 1 hora completa tenía un propósito específico: generar presión psicológica insostenible. Cuando los vecinos reportan que podían ver claramente las armas de los elementos militares y hasta leer las leyendas en los helicópteros, estamos hablando de una altura deliberadamente intimidante. El ruido ensordecedor, descrito por testigos como algo que alertó a más de uno de los vecinos, cumplía una función psicológica. Imagínense estar en una casa sabiendo que arriba hay helicópteros artillados dando vueltas constantemente. Esa presión constante afecta la capacidad de concentración, toma de decisiones y comunicación. El silencio oficial durante toda la operación formaba parte de la estrategia psicológica. Mientras ciudadanos documentaban y compartían videos masivamente, las autoridades no daban explicaciones. Esta incertidumbre multiplica el efecto intimidante porque nadie sabía exactamente qué estaba pasando o cuánto tiempo duraría. La viralización de contenido en redes sociales amplificó el mensaje exponencialmente. Miles de personas vieron videos de helicópteros militares artillados sobrevolando zonas urbanas, enviando un mensaje claro a toda la estructura criminal:
nadie está fuera del alcance de las fuerzas federales. La respuesta violenta inmediata de los grupos criminales confirma que la presión psicológica funcionó. Los ataques coordinados en múltiples puntos de la ciudad fueron una reacción desesperada, no una estrategia planificada. Cuando una organización criminal responde con violencia dispersa es porque se siente acorralada. El factor temporal también era crucial. Una hora de sobrevuelo constante genera una sensación de acoso que va más allá de la intimidación momentánea. Es tiempo suficiente para que la noticia se extienda, para que las comunicaciones se vean afectadas, y para que la presión psicológica se vuelva insostenible. La demostración de capacidad operativa tenía múltiples audiencias. No solo presionaba al objetivo específico, sino que enviaba un mensaje a toda la estructura del cártel sobre la nueva realidad operativa bajo García Harfuch. Las zonas seguras tradicionales ya no existían. La documentación ciudadana actuó como multiplicador del efecto psicológico. Cada video compartido, cada foto viral, amplificaba el mensaje de que las fuerzas federales podían operar con total impunidad en cualquier zona de la ciudad. El contraste con operativos anteriores era deliberado. Los ciudadanos inmediatamente notaron que nunca habían visto helicópteros artillados operando de esta manera en zona urbana. Este contraste generaba incertidumbre sobre qué más podía venir. La presión sobre redes de información criminal también era evidente. Cuando una organización no puede comunicarse efectivamente por el ruido constante de helicópteros, su capacidad de coordinación se ve severamente comprometida. El mensaje final era claro: la guerra había subido de nivel, y las reglas del juego habían cambiado definitivamente. Lo que vimos en Culiacán marca un punto de inflexión en la estrategia federal contra el narcotráfico. García Harfuch no solo está aplicando tácticas que funcionaron en otros estados, está adaptando la guerra contra el crimen organizado a una nueva realidad tecnológica y operativa. La diferencia fundamental con administraciones anteriores es la voluntad de llevar operativos de alta intensidad a zonas urbanas densamente pobladas. Usar helicópteros Black Hawk artillados, sobrevolando a baja altura durante una hora en áreas residenciales, era impensable hace unos años. Esto representa un cambio de paradigma en la agresividad de las tácticas federales. El aprovechamiento de la división interna del cártel de Sinaloa revela una sofisticación en la inteligencia federal que no habíamos visto antes. Coordinar un operativo de esta magnitud exactamente un día después del conflicto en Tepuche no es casualidad, es inteligencia operativa en tiempo real. Pero aquí viene la pregunta inevitable: ¿es sostenible esta estrategia a largo plazo? Operativos de esta intensidad generan costos sociales enormes. Los ciudadanos quedan en medio de una guerra que no eligieron, documentando helicópteros militares en sus propios barrios. La respuesta violenta e inmediata de los grupos criminales también plantea interrogantes serias. Cada operativo de alta intensidad genera una escalada de violencia que afecta directamente a la población civil. ¿Vale la pena este costo por la captura de objetivos específicos? Lo que sí está claro es que la estructura criminal ya no puede confiar en zonas seguras tradicionales. La demostración de que las fuerzas federales pueden operar con total impunidad en cualquier fraccionamiento de Culiacán cambia completamente las reglas del juego. El papel de la ciudadanía como documentalista involuntaria también está evolucionando. Los videos virales de operativos se convierten en parte de la estrategia de comunicación, amplificando el mensaje de poder federal más allá de los objetivos inmediatos. Pero hay un elemento que no podemos ignorar: la fragmentación del cártel de Sinaloa. Puede generar más violencia, no menos. Cuando una organización se divide, cada facción busca demostrar poder, y eso tradicionalmente se traduce en más conflictos territoriales y más víctimas civiles. La pregunta que define el futuro de esta guerra es si las capturas de alto perfil justifican la militarización de espacios urbanos. Porque esto es exactamente lo que estamos viendo. La guerra contra el narcotráfico está transformando ciudades en campos de batalla. García Harfuch está apostando a que la presión constante y la demostración de fuerza abrumadora quebrará la estructura criminal desde arriba. Pero la historia del combate al narcotráfico en México nos enseña que cada cabeza que cae genera fragmentación, y cada fragmentación genera nuevos conflictos. ¿Es esta la nueva normalidad para Culiacán y otras ciudades donde opera el crimen organizado? ¿Estamos dispuestos como sociedad a aceptar helicópteros militares sobrevolando nuestros barrios como parte del paisaje cotidiano? El operativo del 11 de junio no fue solo una cacería,
fue una declaración de intenciones sobre el futuro de la seguridad pública en México. Y ese futuro incluye la militarización total del combate al crimen organizado, con todas las consecuencias que eso implica. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos.